Veamos cómo comparar o los operadores de comparación que tenemos en JavaScript. Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a estar enviando valores a la consola en este caso. Voy a crear aquí dos constantes, número 1 igual a 20 y const número 2 igual a 20 entre comillas. Aquí recuerda, pues también podría haber sido entre comillas sencillas o algo así. Entonces vamos a comenzar con los operadores de mayor que y menor que. Usualmente este tipo de operadores se utilizan más en las estructuras de control como los if, los else y los else if. Pero quería dar una sola lectura en la que veamos los distintos comparadores. Y vamos a notar, por ejemplo, que JavaScript es un poco extraño en esta parte. Y lo estaremos viendo un poco más adelante porque aquí le voy a poner este como número 2. Y este va a ser el número 3. Entonces queda de esta forma. Número 1, 20, número 2, 50 y número 3, 20 en comillas. Vamos a empezar y voy a estar mandando muchos valores a la consola. Vamos a comparar primero si el número 1 es mayor que el número 2. En este caso no, obviamente 20 no es mayor que 50, entonces guardamos cambios y vemos que nos regresa false. Cuando usas estos operadores, esta es la respuesta que te va a dar, true o false. Ya vimos en el video anterior que esto es un booleano. Incluso si aquí, por ejemplo, lo pusieras como type of y rodearas todo esto, pues te va a regresar que es de tipo booleano. True o false siempre es un booleano. Entonces, si 20 no es mayor que 50, nos marca false, pues al revés sí va a ser, ¿no? 50 sí va a ser mayor que 20. En ese caso el operador es de esta forma, mayor que. Guardo cambios. Puedo comentar esta línea para que veamos nada más la que nos interesa. Y vemos que nos dice true, es decir, te va a regresar que sí es mayor este número 50 que el 20. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, entre esos dos 20. Y aquí primero voy a poner comparador de igual. Vamos a poner aquí console.log. Normalmente cuando quieras comparar si un texto o un número es igual a otro, puedes usar lo siguiente. Aquí voy a poner dos números. 20 igual a 20. Y este lo va a comentar. Y vemos que, por ejemplo, 20 igual a 20 sí dice que es true. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos este 20 y aquí tengo este 20. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo aquí comillas sencillas o dobles, cualquiera de las dos? El resultado va a ser el mismo. Vemos que nos dice true. En el caso de que, por ejemplo, le pongas un tercer signo de igual, vemos que nos va a regresar false. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en primera, este es como un comparador que no es tan estricto. Este nada más va a revisar el valor y va a decir, ok, 20 y 20 sí son iguales. Nos marca y nos dice que true. Este otro se le conoce como un comparador un poco más estricto. Y este, además de revisar el valor, 20 y 20 va a revisar el tipo de dato. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo console.log, type of 20 y le pongo console.log, type of, entre comillas 20, nos va a regresar que uno es un número y el otro es un string. Entonces compara y dice, bueno, el valor sí es igual, pero el tipo de datos uno es number y otro es string, entonces no son iguales. Usualmente yo recomiendo que cuando compares un valor igual a otro, utilices los tres signos de iguales. Eso va a ser mejor para tus comparaciones. Entonces aquí tenemos número 1 y número 3, que son los que tienen esos valores. También podríamos haberlo hecho con esas variables. Número 1 igual a número 3. Nos va a regresar true. En caso de que agreguemos un tercer comparador, sea más estricto, nos va a regresar false. El número 3 está en un string y por lo tanto eso es suficiente para marcarlo diferente. Recuerda, el de triple signo de igual va a revisar tanto el valor como el tipo de dato. Ya vimos, por ejemplo, cómo comparar un mayor que, un menor que y un igual. Veamos cómo comparar dos números diferentes. Y en este caso vas a usar, por ejemplo, console.log y vamos a usar 2 igual a 3. En este caso vemos que nos va a regresar false, que no es cierto. Pero en el caso del diferente es signo de exclamación igual y va a decir es 2.
diferente a 3 y nos va a regresar un true. Entonces, dependiendo de cómo estructures tu código, ya sea con un igual para que te regrese un false o un no es igual para que te regrese un true, es lo que vas a tener que hacer. Continuando, y por ejemplo, hemos comparado puros números, ¿no? Vamos a ver cómo comparar cadenas de texto o letras. Vamos a poner, por ejemplo, console log. Es igual, por ejemplo, hola. Es igual a hola con un espacio. Guardo cambios y vemos que nos va a decir que no. En el caso de una cadena de texto, pues el espacio que haya en blanco es importante. Lo va a tomar en consideración y va a decir no, no es igual. Aunque no sea el operador de comparación estricta, no hay problema. Por ejemplo, algo importante o chistoso de JavaScript es que, por ejemplo, puedes poner console log, comillas A, es mayor a comillas B. ¿Qué crees que regrese? Y nada más antes de correr el ejemplo, piensa como que podría regresar aquí. Guardo cambios. Y vemos que nos regresa false. A mayor que B. ¿Por qué nos regresa false? JavaScript evalúa las letras, siendo la A mayúscula la que menor rango tiene y siendo la Z minúscula la que mayor rango tiene. En ese rango va A mayúscula es la de menos y luego B mayúscula. Sigue todo el abecedario hasta la Z mayúscula y luego el siguiente con más peso es la A minúscula llegando hasta la Z. Si tú, por ejemplo, comparas Z mayúscula, y quiero hacer Z mayúscula, y mayúscula, con A mayúscula, también va a regresar false porque, como digo, tiene más peso las minúsculas y más conforme se van acercando al final del abecedario. Si yo, por ejemplo, aquí le pusiera Z, que es la que mayor rango tiene, y una A mayúscula, nos regresaría true, porque sí es mayor. Entonces, la forma en que JavaScript interpreta qué número es mayor es siguiendo el abecedario, siendo estas las de menor rango, y llegando hasta X, Y, Z, siendo estas las de mayor rango. Un poco extraño, ¿no? Que venga ese tipo de comparación, pero así es como funciona JavaScript. Por último, veamos, por ejemplo, null y undefined. Aquí pongo console log. ¿Es null igual a undefined? Guardamos y vemos que nos va a marcar que true, que sí es igual. Pero si usamos de nuevo el operador estricto, vamos a ver que nos marca un false. Va a revisar y va a decir, ok, null y undefined, pues no tienen valores, entonces va a marcar aquí true. Pero ya cuando se mete a revisar tanto el tipo de dato como el valor, nos marca como false. Así que antes de finalizar este video, última recomendación. Siempre que compares, checa bien que no pongas un igual. Un igual es para asignar un valor. 2 iguales es un comparador no tan estricto. 3 iguales es un comparador estricto. Entonces siempre, y es muy común si vas iniciando a programar, que a veces comparemos cosas así como esto. Voy a eliminar todo esto. Pongamos aquí, por ejemplo, let nombre igual a Juan. Let nombre 2 igual a Pedro. Es muy común que, por ejemplo, no pongas el doble comparador y pongas nombre igual a nombre 2. Y vemos que nos va a marcar Pedro y todo este casi como que Pedro, ¿por qué no? Pero ya cuando le pones el comparador igual, es que te das cuenta y dices, no, era false. Es muy común, es un error muy común. Igual si ya tienes experiencia programando, pues tal vez no te pase ya. Pero es algo que suele suceder. Y tercero, pues recuerda siempre utilizar el comparador con los 3 signos de igual. Ese es el que mejores resultados te va a dar. El otro no es tan estricto. Así que en el siguiente video vamos a ver, por ejemplo, cómo convertir números de cadena de texto a número, ahora sí ya de JavaScript, a un tipo de dato de número.